Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a mostrar los sistemas de arranque o inicio de compresores monofásicos de media alta potencia. Vamos a arrancar con los arranques PTC, C, S y R, como el que vemos a continuación. Recordemos que este es un equipo que se llama Super Starter o Super Arrancador y es un dispositivo que combina un capacitor de arranque y un PTC. Puede ser empleado para tensiones desde 120 a 220 voltios alternos y en unidades de compresores desde medio HP a 10 HP. Entonces tiene una particularidad que tiene un alto par de arranque. También puede trabajar con un capacitor permanente en paralelo para dar no solamente una mayor par de arranque, sino también para mantener el campo magnético rotativo del estator y de esta manera poder arrancar compresores con cierta capacidad especial. Bien, entonces vamos a ver cómo es su montaje. Aquí tenemos ya los componentes, tenemos nuestro compresor, nuestro protector térmico y aquí tenemos al super arrancador. Hay que tener en cuenta que el super arrancador aquí tiene unos pines finales, véanlo aquí, y uno con un pin de ayuda, véanlo acá. Este me indica a mí dónde debo conectar el cable de la línea 2 o neutral para el compresor, o sea que me está indicando dónde puede ir ya este pin, aunque la polaridad en este caso no es importante, pero sí aquí el pin de ayuda me está dando una referencia. Entonces vamos a ver cómo es la conexión. Aquí tenemos una conexión, vemos que la línea de potencia va hacia el protector térmico y de allí hacia el pin común del compresor. Vemos que los dos cables del super arrancador, el que no tiene el pin de ayuda va hacia el start de acá del compresor, mientras que el que tiene el pin de ayuda va hacia el run del compresor, porque aquí voy a conectar el cable neutral o L2 dependiendo de la tensión que yo utilice. Bien, ahora vamos a ver cómo sería la conexión y el arranque. Entonces para ello recordemos que vamos a utilizar siempre el protector térmico. Entonces en este caso de la línea viva voy al protector térmico y del protector térmico tengo un cable que se va al pin común del compresor, como estamos viendo aquí en la fotografía. Vean aquí nuestro protector térmico y aquí viene la línea viva y de aquí va hacia el común del compresor. A continuación vamos a conectar los dos cables del super arrancador al start y al run. Entonces véanlo como estamos viendo aquí. Vean que aquí conectamos el que no tiene el pin de ayuda, va al start, y el que tiene el pin de ayuda va hacia el run o marcha del compresor, como estamos viendo acá. Perfecto. A continuación me toca ya completar la potencia del circuito y para ello vamos a conectar el neutral hacia el pin de ayuda que tiene el super arrancador que vemos nosotros acá. Correcto. Ahora cuando vamos a energizar, veanlo aquí, al inicio, como estamos observando, va a pasar corriente por ambas bobinas y por tanto voy a tener un campo magnético rotativo en el estator que me facilita el giro del rotor. Entonces, pero después recuerden que este tiene un sistema con pastilla PTC. Esa pastilla se calienta y cuando se calienta deja de fluir corriente por el super arrancador y también deja de fluir corriente por la bobina de arranque, desconectándola, y por tanto me va a quedar un campo magnético alternativo en el estator en operación, como estamos observando. Bien, ahora vamos al arranque PSSC con capacitor permanente. Entonces recordemos que aquí tenemos varios capacitores permanentes. Este es un sistema que ofrece un bajo par de arranque y preferiblemente se emplean en sistemas donde las presiones tanto de alta como de baja tienden a igualarse rápidamente. Este capacitor también no solamente para compresor, sino también opera en ventiladores de media a alta potencia de tipo monofásicos. Recordemos que estos capacitores tienen unas bajas capacitancias, por lo general menores de los 80 microfaradios. También pueden trabajar en tensiones de 120 o 220. Y por otro lado también recordemos que son muy usados en los compresores de tipo aire acondicionados y ventiladores de media potencia.
sobre todo en los aires de tipo mini split, monofásicos on-off, que no tengan tecnología inverter. Bien, recuerden que ya hicimos un video sobre estos capacitores, tanto de arranque como de marcha, y está disponible en el canal. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos los componentes. Vemos que solamente tenemos el capacitor permanente, tenemos el protector térmico y el compresor. Entonces vamos a proceder a ver cómo es la conexión y arranque de este sistema. Aquí tenemos una conexión, vamos a verla en forma rápida. Vemos que nuevamente la línea viva o L va hacia el protector térmico y de allí es el común del compresor. Y vemos que la línea 2 o neutral vamos hacia un sistema de pin que tiene múltiples ayudas aquí, múltiples conectores. De aquí, que ya está conectado, puedo tomar otro cable que vaya directamente hacia el RUM. Recuerde que el RUM va conectado a la neutral o a la línea 2 para los sistemas monofásicos, y el extremo libre, cierto, que no tiene línea, que no está conectado con la línea 2 o neutral, va hacia el pin start del compresor, como estamos viendo aquí. Correcto. Ahora vamos a ver cómo sería este sistema. Vamos a verlo acá, mírenlo aquí para el montaje. Aquí tomamos nuestra línea, va al protector térmico y de aquí al común del compresor, como estamos viendo aquí. Obsérvenlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar, utilizar dos cables aquí, no importa la polaridad, yo puedo colocarlo como yo desee. Un cable que se va hacia el RUM y el otro que se va hacia el start. Miremoslo aquí como estamos viendo acá. Correcto. Pero a partir de este momento, si este cable que va al RUM debe ir comunicado con la línea 2 o neutral de mi sistema, por tanto yo terminaría de completar el circuito haciendo esta conexión. Perfecto. Ahora lo que me queda es energizar, y cuando energizo vamos a ver que van a circular corriente por ambas bobinas, va a trabajar el capacitor permanente y siempre van a trabajar esas dos bobinas con este sistema de arranque. Por tanto, tengo un campo magnético rotativo acá en el estator, tanto en el inicio como en operación, como estamos observando. Bien, aquí tengo un capacitor especial porque le llaman capacitores 3 pines o capacitores duales, donde con un solo puedo encender un compresor y al mismo tiempo un ventilador, que puede ser un ventilador de condensador o un ventilador para cabezal de estos compresores. Viene constituido por 3 pines, un pin común, un pin fan que se va iría con el start del ventilador, y un pin de salida Herme que iría con el start del compresor. Entonces en este caso vamos a ver la conexión de una manera rápida. Yo tengo aquí una línea, vean que me va a alimentar el común del ventilador y también va a alimentar el protector térmico y de allí el común del compresor. La línea N o L2 va hacia el pin común del capacitor y de aquí alimento hacia el RUM del compresor y también alimento al RUM del ventilador. Perfecto. Mientras que la salida fan va a alimentar el start del ventilador y la salida Herme va a alimentar el start del compresor. Entonces ya también lo tenemos un video en el cual pueden observar estas conexiones. Ahora vamos con otro tipo de arranque. En este caso vamos a hacer la unión de un capacitor permanente con superstarter. Entonces aquí lo tenemos, donde pueden trabajar los dos juntos. Aquí tenemos los componentes. Muy bien, vamos a ver los detalles de su conexión. Y lo tenemos aquí de una forma rápida, donde vemos que conectamos al super arrancador con el capacitor. Vean que los extremos de un cable van hacia un lado y el otro va hacia el otro lado, como estamos viendo aquí. Bien, entonces ahora la conexión de potencia iría hacia el protector térmico y de allí al común del compresor, y la línea neutral o L2 iría a este pin aquí, y vemos que de este pin vamos a tomar la salida hacia el RUM del compresor, porque debe estar comunicado directamente con la línea neutral o L2, y el extremo que no está comunicado con L2 o N se va hacia el start del compresor, como estamos viendo aquí. Vamos a ver los detalles del arranque y conexión de este mismo. Entonces veamos aquí, tenemos todos los componentes. Recuerden que los primeros conectamos es aquí el protector térmico. Vemos aquí línea viva, protector térmico común, como estamos observando aquí en la foto.
A continuación vamos a empalmar los cables del super arrancador hacia el capacitor permanente, como si trabajaran en paralelo. Véanlo aquí y mírenlo aquí. Perfecto. Mírenlo acá. En el siguiente paso vamos a hacer las conexiones hacia el compresor, donde voy a tomar aquí una línea que se vaya hacia el start y la otra que va conectada en este pin se va hacia el run. Entonces yo sé con esta conexión que en este caso esta línea que va hacia el run, veanlo aquí, es la que tiene el pin de ayuda del super arrancador. Por lo general lo tomo aquí de referencia, es la que se va hacia la otra línea en neutral o L2. Entonces, ¿qué me falta conectarlo? Esta que está por aquí, mírenlo, y se va este pin que conectaríamos con este pin que tenemos nosotros acá. Perfecto. Ya lo que queda es hacer el arranque o energizar nuestro equipo, como estamos observando acá. Y en el arranque voy a tener un campo magnético rotativo en el estator. Vemos que pasa corriente por la bobina de arranque, pasa corriente por el capacitor y pasa corriente por el super arrancador, dándome un gran torque de arranque. Pero recuerden que el super arrancador posee una pastilla PTC que se calienta y que después de cierto tiempo, ¿qué va a pasar? Se aísla y no opera. Por tanto, no va a seguir funcionando, pero vean que la corriente sigue pasando por la bobina de arranque porque pasa a través del capacitor, manteniendo un campo magnético rotativo en el estator como estamos observando. Ahora vamos a los arranques tipo CSIR. En este caso tenemos que hablar de un nuevo componente que es el relé voltimétrico de tensión, como que estamos observando aquí. Este es un relé muy especial, como estamos viendo, viene con 3 pines, prácticamente 5, 2 y 1. A veces viene enumerado otro, puede ser un 4, puede ser un 6. En este caso estos son pines de ayuda, no están conectados con nada internamente. Por tanto, se consideran pines de ayuda como estamos observando aquí. Los que realmente trabajan son el 5, el 2, que son los pines de la bobina, y el 1, 2, que es un contacto que es normalmente cerrado, ¿cierto? Y vamos a ver cómo funciona. Vemos aquí que un corte que hicimos donde están los pines. Veanlo aquí, pin 5, aquí tenemos el pin 2, aquí tenemos el contacto cerrado con el pin 1 y aquí tenemos la bobina, correcto. Entonces vamos a ver cómo sería esta conexión y operación. En primer lugar, puedo operar con un capacitor de arranque solamente como estamos observando acá. Bien, vamos a ver cómo sería su conexión. En este caso, aquí ya tenemos la conexión hecha en este esquemático. Vemos acá que de la línea de potencia o línea viva vamos hacia el conector 5, y de aquí del conector 5 vamos hacia el protector térmico, y de aquí al común del compresor. Es muy importante conectar la línea al 5 porque esta es una conexión de la bobina interna del relé. Perfecto. A continuación voy a aprovechar, aquí yo tengo estos pines de ayuda que trae relé, no están conectados con nada en el interior, para conectar aquí en este caso la línea neutral o L2 y me sirva de como puente para otras conexiones. Entonces, a partir de este momento que yo haga esta conexión con la línea neutral, trazo o conecto un cable que vaya de este pin de aquí hacia el run. Recuerden que el run va directamente conectado a la línea neutral o a la línea 2. A continuación voy a conectar de este mismo pin acá un cable que se vaya hacia el capacitor de arranque. En este caso el capacitor, uno de sus lados tiene que estar conectado con la línea 2 o neutral, y el extremo libre del capacitor va hacia el pin 1. Como estamos viendo aquí, del contacto y del 2 sale una conexión hacia el start, como estamos viendo acá. Perfecto. Entonces vamos a ver cómo sería este montaje y operación. Lo vemos aquí. Correcto. Entonces vamos a ver, lo primero que conecto es de la línea al 5. Bien. Del 5 hacia el protector térmico, y del protector térmico al común del compresor, como estamos viendo acá en la foto. Vemos acá que este es el pin 5. Bien, aquí viene una línea, veo, línea viva, y de aquí un cable que se va hacia el protector térmico y de aquí hacia el común del compresor. Correcto. Ahora vamos a tomar de la línea neutral, en este caso este compresor es a 110, puede ser L2 también, y voy a trazar un cable que se vaya hacia la bornera de ayuda o de pines de ayuda, y de los pines de ayuda hacia el run del compresor. Entonces vemos aquí tenemos un cable blanco, aquí neutral, aquí tenemos los pines de ayuda, y de aquí se va hacia el run del compresor, como estoy viendo acá.
Bien, ahora voy a tomar un cable que viene de los pines de ayuda que están comunicados con el neutro y se va hacia un extremo del capacitor de arranque, como estoy observando aquí. Véanlo acá, tenemos los pines de ayuda y aquí está el cable que se va hacia uno de los dos extremos. Escogí este por conveniencia de las conexiones, como estamos viendo aquí. Ahora el extremo libre del capacitor va hacia el pin 1 del relé potencial. Miremoslo aquí, el extremo libre va hacia el pin 1 del relé potencial porque este está con el neutro. Y ahora la última conexión del pin 2, vémoslo acá, va hacia el start. Y entonces vemos aquí que tenemos el pin 12 que está en amarillo, lo cogí, y este cable ese se va hacia el start del compresor, como estamos viendo acá en la ilustración. A continuación, cuando haga el arranque, como estamos viendo aquí, va a circular, aquí tenemos las corrientes, por el capacitor de arranque va a circular corriente por ambas bobinas y voy a tener un campo magnético rotativo en el estator. Pero cuando arranca, la bobina se energiza y me abre el contacto 2-1 o 1-2 y va a suceder esto, que me va a quitar o desconectar el capacitor de arranque y me va a desconectar también la corriente que pasa por la bobina de arranque, quedando un campo magnético alternativo en el estator, como estamos observando aquí. Bien, ahora vamos a otro arranque CSR, donde voy a utilizar un capacitor de arranque y un capacitor de marcha con el relé voltimétrico. Entonces aquí tenemos los componentes, vamos a observarlos acá. Vamos a analizar las conexiones. En este caso la conexión es prácticamente igual cuando trabajaba con el capacitor de arranque. Lo único que se hace con este capacitor de marcha, y por eso vamos a entrar en ese detalle, es que vemos aquí estos dos cables. Recuerden que todos los capacitores tienen que ir conectados a la línea 2 o neutral. En este caso me voy a conectar directamente de este pin que va conectado con la bornera de ayuda, y esta es L, aprovechando el pin que trae el capacitor de arranque, y hago este puente. Y ahora que hago el pin libre del capacitor se me va hacia el pin 2 de salida, o aquí el pin 2 del relé voltimétrico, como estamos viendo acá. Ya eso es lo que tengo que hacer. Perfecto. Entonces vamos a ver esa conexión en operación a continuación. Vamos a hacerla acá nuevamente paso a paso. Vemos que aquí, que de la línea sale hacia el pin 5, bien, de relé voltimétrico. Del pin 5 salgo hacia el protector térmico, como estamos observando acá en la fotografía. Muy bien, pin 5 viene en línea hacia el protector térmico y protector térmico hacia el común del compresor. A continuación, la otra línea, en este caso la línea neutral, la conectamos hacia el pin de ayuda de relé voltimétrico, y de allí tomamos un cable que va directamente hacia el run del compresor, y aquí lo estamos observando. Veanlo aquí. En este caso tenemos acá, vamos a hacer un zoom en este caso para que podamos observar aquí un poquito. Miremoslo allí donde tenemos nosotros acá el pin de ayuda conectado a la línea neutral, y de allí hacia el punto run del compresor. Correcto. Bien, vamos a ver la siguiente conexión, donde vamos a tomar aquí desde los pines de ayuda un cable que se vaya hacia uno de los pines del capacitor de arranque, como estamos observando aquí en la foto. Miremoslo aquí, que este es el cable. En el siguiente paso vamos a hacer un puente entre ese run o esa conexión que tiene acá el capacitor que acabamos de hacer, y vamos a escoger un pin para el capacitor permanente, para que de esta forma este capacitor pueda tener conexión con L2 o la línea neutral en este caso. Vamos a verlo, miremoslo aquí. Miren aquí que aquí yo tengo los pines de ayuda que están conectados con la línea neutral. Aquí conecto línea neutral con el capacitor de arranque, y aquí aprovecho una conexión que se vaya hacia el pin de acá del capacitor permanente, como estamos viendo. En el siguiente paso vamos a trazar el cable que va desde el pin libre que tiene el capacitor de arranque y se va al conector 1 del relé voltimétrico, y es lo que tenemos aquí. Vean la foto, el pin libre, por eso lo colocamos un color diferente, naranja, y se va hacia el pin 1 del relé voltimétrico, como estamos viendo aquí en la foto. Y ahora mismo vamos a seguir el siguiente paso.
donde voy a coger un cable que va desde la salida o el pin libre del capacitor permanente al conector 2 del relé voltimétrico. Miremoslo aquí en la foto, donde vemos que está que el cable amarillo, que es el libre, que estaba libre, va hacia el pin 2 acá del relé voltimétrico. Y por último vamos a conectar el cable desde el pin 2 hacia el conector start del compresor, como estamos viendo aquí. Vean aquí en la foto donde el cable amarillo, recuerden que el cable amarillo era el que conectaba el capacitor con el pin 2, y aquí sale otro cable amarillo hacia el start del compresor, y estamos listos para operar. Entonces en este caso, cuando damos energía, vemos que vamos a tener un campo magnético rotativo en el estator, porque pasa corriente tanto por el capacitor de arranque como el capacitor permanente. Hay que anotar que durante el arranque estos capacitores eléctricamente están en paralelo, por tanto sumarían sus capacitancias. En este caso, teniendo en cuenta que este tiene una capacitancia aproximada, así promedio, de 150 más los 35 microfaradios del capacitor permanente, tendríamos un equivalente de 185 microfaradios solamente en el arranque. Pero recuerden que después que arranca, la bobina se energiza de relé voltimétrico y desconecta o abre el contacto 2.1. Entonces cuando abre el contacto 2.1, ¿qué sucede? Vemos que se desconecta la corriente que pasa hacia el capacitor de arranque, por tanto lo desconecta, lo saca del sistema para evitar que siga operando, y me queda en funcionamiento, como pueden observar aquí, el capacitor permanente. Entonces después que arranque, voy a mantener mi sistema rotativo acá magnético en el estator, como estamos observando acá. Pero recuerden que en el inicio me trabajan los dos capacitores en paralelo, incrementando su potencia de arranque o torque, y después que arranca, el sistema de relé voltimétrico abre el contacto 1.2 o 2.1 e impide o saca de operación al capacitor de arranque. Vean que la corriente, vean cómo viene de la bobina de arranque, veanlo por aquí, entraría por el pin 2, viene por acá, entra el capacitor, la corriente sale por el capacitor de marcha. Veanlo, este señor está desconectado, por lo tanto la corriente no puede pasar por acá, sigue hacia los pines de ayuda, y de los pines de ayuda hacia la línea neutral. Entonces vean cómo funciona. Bien, doy muchas gracias por la atención a este video. Nos vemos en otro. No olvidar su like si les gustó el mismo, y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.